Ya. A ver, os pedimos, buenas noches, os pedimos disculpas porque al parecer el programa Windows ha estado actualizándose y nos ha cortado la comunicación. Así que se ha reconectado y empezamos. Gaso daito. Empezamos cuando queráis. Gas os hago. Pues Caso de dos y sin que. gas os encae. Pues cuando queráis, me hacéis alguna pregunta o algo sobre lo que queráis que charlemos. Gas o Sirio. ¿Hay alguna pregunta? Hay una imagen que dice Gaso daido y Sirillo. Sí. Porque hay una indicación que tampoco vea daido. Ya he contestado. Tengo aquí a Soken que me traduce todo eso. Bueno, pues mientras leéis las preguntas que seguramente tenéis apuntadas delante, pues yo haré algún comentario sobre emails que la gente ha ido mandando. Por ejemplo, en uno de los días pasados comentamos algo sobre las dificultades de la práctica en este tipo de existencia tan acelerada y absurda que lleva la mayoría de la gente. Y lo concretábamos en: ¿se puede practicar pues descansando para trabajar, conduciendo un coche, estando en la oficina y volviendo a descansar para volver a hacer la misma rutina? Pues eso parecía muy difícil. Estoy oyendo a alguno de vosotros respirar, de manera que bajar el volumen de los altavoces. Cuando en el budismo Zen hablamos de la utilización de los medios de vida justos, nos referimos a ajustados al camino, a la práctica. Eso quiere decir que el practicante tiene que ir transformando, remodelando su existencia, reorganizando su existencia, aprendiendo, por ejemplo, a ahorrar energía en las cosas, sigo oyendo ruidos, en las cosas en las que pone mucha pasión, se entrega en exceso. Todo eso es ego y se va a restar de las energías que nos van a hacer falta para practicar. En todo caso, se puede practicar hasta en un cenicero, en la cárcel, en cualquier sitio, en la enfermedad. Pero la calidad de la práctica seguramente no es la misma. Sigo escuchando ruidos. Por favor, bajad el volumen de los altavoces o separaos algo del micrófono. ¿Es así, Soken? Ya lo voy a aprender. Bueno. La cuestión es tan difícil que el mismo Dogen nos recomienda o hace una observación diciendo: solo en un monasterio es posible una dedicación tan intensiva como para llegar al despertar, como para la autorrealización, para la iluminación. Bueno, pensemos que esto él lo decía en tiempos hace 800 años,
pues muy difíciles, de mucho hambre, guerras, inquietud, angustia, pero ese mismo tipo de inquietud, angustia, depresión, codicia, etcétera, pues es lo que nos produce el estrés de hoy, la mala salud, las enfermedades, las neurosis y las angustias de una existencia estresante, de manera que conviene revisarlo, no dejarlo para más adelante, y si se está buscando trabajo, pues mejor es conformarse con menos y trabajar por las mañanas o por las tardes y tener parte del tiempo disponible para esas prácticas, esos caminos del Zen. En último extremo, se trata de nuestra vida, no de un entretenimiento, de aprender a vivir. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna pregunta sobre otra cosa? No hay preguntas. Pues Daido, continúo. A ver, dime. Dime, Sago. la visión, ¿se oye bien? ¿Se oye? Sí, La sí. visión de la imagen puede iluminarse más. A ver. La A luz, ver. No te he oído más sí, que la visión de la imagen. la luz que ilumina la cara de Daido podría mejorar quizá la imagen. Aquí el especialista es Soken. En la imagen se ve bien. Vale. No te líes. A ver, preguntas. A ver. Bueno, alguien tiene que bajar los altavoces. Estoy oyendo mi propia voz. No sé si me escucháis. Hay eco. Sí, te escucho. Quizás soy yo. Sí, José Carlos. Sí. Quizás soy yo, pero soy bastante inútil con los ordenadores y no sé cómo bajar quizás el volumen del micrófono. A ver, ¿le puedes decir? Espera. Sí. ¿Puedes decir tú, Soken, cómo bajar el volumen del micrófono? Porque quizás soy yo el que está acoplando el sonido. Bastante inútil. No debe ser tú, porque cuando hablo contigo no me oigo. Está todo bien, ¿no? Sí. Vale. Sí. El volumen general controla el audio. Gaso. Gaso, perdona. Carlos. Sí, dígame. Gaso. Soy Soken. Gaso. Mira, al lado de donde te pone la hora el ordenador, sí, hay un altavoz. Vale, es este, ¿no? Este sonido, digamos, sí. Vale. Pues ahí, si haces clic, te sale para subir y bajar el volumen. Vale, estupendo, sí. El caso es que no sabía si el micrófono tenía digamos, específicamente se podía bajar el volumen del micrófono. Vamos, estaba preocupado que era yo el que estaba acoplando el sonido. También se puede, ¿eh? Vale, bueno, también pero parece... puede. Además... Dime. Sí. Además de ese altavoz, ajá, si miras por esos iconos que te salen, habrá otro altavoz que si le haces clic saldrá el micrófono. Vale. Además de los altavoces. Ajá. Y ahí pone volumen de grabación y de grabación, y ahí puedes bajarlo. Vale, estupendo. Parece de todas formas que está todo bien, que quizás no soy yo. Me perdona por la molestia. Vale. Venga. Bueno, Gaso. Gaso. Continuamos entonces.
si no hay ninguna pregunta ni proponéis ningún tema. ¿O sí? No, bueno, pues otro email tenía que ver con procurad no manipular porque todo lo acabo oyendo yo. Con la coronación del ego. Una expresión que tiene que ver con situar al ego en la cúspide de la dictadura. Entonces contesto al que ha preguntado. Cada título, nombramiento, fundación, premio, psicoanálisis o medalla es un eslabón en la cadena de la esclavitud al ego. Cada paso de estos es un refuerzo en la dictadura y por lo tanto la esclavitud y la dependencia de ese ego, de esa superestructura sobrevenida, añadida. Recordemos los 5 skandhas. El ego está hecho con sobreposiciones no naturales. ¿Alguien quiere hacer alguna afirmación o pregunta sobre este tema? Rápido, no penséis mucho, lo que venga a la mente. Pues entonces continúo con otra pregunta de los email. ¿Cómo se hace ese ego? Pues por una retroalimentación automática, es decir, un feedback entre el pasado y el presente. Así es como se asegura la continuidad del constructor descubierto por Buda en aquella sorprendente meditación de su despertar, en la que dijo: constructor, has sido descubierto, no construirás más. Es decir, Buda vio su ego, como le vemos los que practicamos Zazen. El pasado una vez fue presente, y en cada presente se añadieron piedras y ladrillos a la construcción con la que la mente pensante aprendía para colaborar después en la egocentricidad y convertirse en otro ego constructor más. Es decir, es un círculo cerrado, no es un círculo vital, es un círculo artificial. Es indispensable, por lo tanto, controlar a este monstruo de las construcciones. No puedo evitar relacionarlo con este momento tan oportuno en nuestro país, con la crisis del ladrillo. La crisis del ladrillo. De toda crisis se sale fortificado, pero tiene que ser auténtica, no una variedad, no un maquillaje, no una defensa ni una compensación. El constructor, observémosle cómo construye desde el egocentrismo, yo y lo mío, siempre ganar, siempre el logro, siempre una finalidad de ganancia, de ventaja, de dominio. Sirio, se podrían desactivar todos los altavoces que cada uno active el suyo de nuevo solo cuando quiera hablar.
Eso sería lo oportuno y la instrucción que se dio el primer día. Que todos apaguen sus micrófonos y que los activen solamente cuando vayan a hablar. Y así no habrá ruidos. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Bueno, pues a la vez que activamos el micrófono podríamos activar esa mente, señoras y señores. El embudo podemos darle la vuelta, ¿eh? En vez de tragar, 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 soltar, 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 ir alternando, y eso sería más equilibrador. Bueno, pues yo seguiré charlando sobre el cambio. Es decir, cuando el constructor es percibido, ese constructor del que estaba hablando, el ego, el monstruito, el robot, toca ciertos límites, es cuando se produce la necesidad del cambio. Ahora, ¿qué límites son esos? En días pasados también hemos hecho algún comentario útil al tema. Cada sujeto expresa con formas distintas pero equivalentes, es decir, cada uno tiene sus maneras de protestar, de manifestar el límite al que ha llegado, que ya es insoportable. O es soportable, pero no quiere continuar dependiendo de su ego. Lo siente como una agresión y siente a la vez la necesidad de librarse de ello, de seguir investigando qué es la vida, qué puede ser la vida, que no sea obediencia al robot. De manera que es la propia naturaleza la que percibe la protesta, la rebeldía, y pone en marcha la búsqueda del camino, la búsqueda de la realización, la búsqueda de la realidad. Práctica y realización son la misma cosa. Y Sirio, hablando así, supongo que te sería posible escribir mientras hablo. No ahora, sino en otro momento, dándote la grabación. ¿Te parece factible? Y Sirio, ¿se ha salido? ¿Hay alguien más? Sí. Bueno, o sea que sí es posible. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre otra cosa? Qué fácil, ¿eh? Otra de las preguntas que hacen en los email. ¿Podemos detenernos en el camino de la práctica del budismo zen? Pues sí, todo está en manos de cada practicante. Algunos creen que andan, pero han perdido el camino. Otros que no andan, pero lo están haciendo.
la conciencia de realización para muchos no existe en las primeras fases, pero sí para sus maestros. Sus maestros ven, perciben si progresan o si están estancados. Hay un punto llamado sin retorno en el que no hay vuelta atrás. La budeidad es la nueva manera de vivir. Sentido detenerse, porque se está más allá de toda duda, de todo cuestionamiento. Algunos que han dado ciertos pasos y se detienen, incluso habiendo comprobado que su salud y su mente han mejorado, y como digo, se detienen, recuperan la fuerza de su ego y sus inclinaciones egoístas se multiplican, su ignorancia se manifiesta en un tipo de maldad muy sofisticada o más sofisticada. Cuando decimos, en plan de chiste, ¿quién puede ser el hombre más egoísta del mundo? Pues un monje zen. Y más todavía, pues otro monje zen. Bueno. Preguntitas, observaciones, añadidos. Es una maravilla, Daido. Estar sin tener que... La Sí, barriga del Buda también. este. Sí, sobre todo. Es una maravilla poder escuchar desde aquí. Pues déjame percibir esa maravilla escuchándote a ti. Pregunta. Afirma. Me parece que las dificultades técnicas son poco importantes. Es un poco inquietante no saber lo que son los iconos, pero mejora cuando se puede escuchar la palabra, que suena como si estuviéramos pues, presentes, casi en la pantalla. Sí, no pero cuenta. habla de tu práctica. Afirma algo, niégalo desde tu práctica, desde tu experiencia. De hace un No me hables rato, del pues ordenador. secando el suelo, no, hace un rato secando el suelo, pues eso es lo que interesa. Pasar la fregona cuando cae el agua ahí haciendo el papel, pues es el asunto, así no te caes después en el suelo y no te escurres, que es un suelo muy escurridizo. Bueno. Considera la posibilidad de andar con zancos. Sí, unas botas de agua, pero no siempre me las pongo. Eso, o pregunta a las ranas cómo hacen. Pues primero son renacuajos y no salen del agua. Bueno, ¿qué te Cuando son consideras más tú? grandes y ¿Un más renacuajo o experimentadas? una rana? Sí, ¿Eh? sí, más bien un renacuajo. Más bien de renacuajo, no sé ni siquiera a lo mejor de qué creo que nacen de huevos. Sí, de huevos muy guapos. Las ranas y los sapos. Sí, de huevos. Sí. Bueno, ¿alguien más por ahí?
es entero de esa maldad sofisticada. ¿Podrías hablar algo más? ¿Qué te sugería a ti? En mi caso sugiere mucha No, frialdad. no, Isirio. Espera, ahora estoy hablando Ah. con Isirio. No se la oye. Ya se la oirá. Pero sal tú para que entre ella. Hemos quedado en que cada uno activa su audio. Y Sirio puede hablar si quiere. Dice Soken. Sí, ahora me oyes, Daido. Sirio, habla. Habla, Gaso. Isirio. ¿Me oyes? Gaso. ¿Me oyes? Sí, pero Gaso. sí te oigo, pero te ¿Sí? oigo con eco. Así que Ah, pues ¿prefieres que lo escriba? no, haz lo que te dice Soken. Haz lo que te dice Soken, ¿Qué me dices o qué? que disminuyas los altavoces. A ver. ¿Así? ¿Me oyes lo bien sé. así? Sí, así. No lo sé. Si yo siempre te he oído bien. Es que se acopla yo la también. voz. Mal, Sí. otra vez mal. A ver, ¿así mejor? Si Va no, de los si altavoces al prefieres micrófono y escribir. del micrófono a los altavoces. No sé qué hacer ya. Que bajes los altavoces, Es que- dice Soken. Estoy bajando, pero si Ah. bajo los altavoces no te oigo a ti. Bueno, pues tú habla. Bueno, pues hablo, Dice que vale. no, entonces no me oye a mí. Gaso, Daido, te decía que me parecía muy interesante eso que comentaste sobre la creación de un ego pues con una maldad sofisticada, ¿no? Que puede ser un engaño pero, también para quien se cree que llegó a que algún añadas sitio algo. que... ¿Perdón? Claro. Que sí, que claro. Conocido yo, el propio. A ver, Sosin habla. Conocido yo, el propio, son todos iguales. De ahí este desprecio por todos los yo. Yo es. No, yo es. A ver. Una cosa es el desprecio y ese es un tema que tratamos el día anterior, pero la raíz es la misma. Es decir, las personas que dan 3 pasos, y ya empezamos otra vez a oírme a mí mismo. A ver, escuchad ahora en vez de hablar. Desconectáis vuestro micrófono para poder hablar yo. Sosin quiere hablar. Sí, pero que es suficiente. No ha preguntado nada. Ya puedo hablar. Pues puedes hablar, pues habla. Sí. Bueno, antes escribía que conocido un yo, el propio, pues... Que sí, que ya me lo ha leído. Eso. Esto está más o menos en relación con lo que decías antes, ¿no? De esa maldad sofisticada que comentaba Isirio. Del Explícalo egoísmo. tú. El egoísmo. ¿Dónde ves tú? El egoísmo del monje zen, ¿no? Bueno, entre comillas. Sí, pero ¿qué le pasa? ¿Dónde está la clave? En que hay Estoy inclinado. un desprecio generalizado por el yo, porque se supone que ya se le ha visto uno, que es el propio, y todos los demás son iguales. No, sigo inclinado.
¿Y eso conduce a qué? A un desprecio por todos los yos, el propio y el de los demás. Pero que no estamos hablando no estamos hablando del desprecio. De eso lo hablamos el otro día a propósito de una comunicante que estaba un poco preocupada porque, aunque nada la decían sus interlocutores, cuando hablaba de su experiencia del Zen, dentro de esto un poco, pues que le sentaba mal lo que decía la gente y tendía a hacer juicios. No estaba mal, esto abajo. Ahí. Y tendía a hacer juicios. Y yo le explicaba, y lo comentaba con vosotros, que no está haciendo juicios, está haciendo críticas, porque ahora tiene criterio. Entonces está criticando y los egos la molestan. Pues sí, bien. Pero lo que tiene que hacer es cortar, porque ha aprendido a cortar. Entonces deja caer la crítica y se terminó. Pero tiene que ejercitar su lucidez. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. En el caso del practicante que ha dado varios pasos, es más inteligente que la mayoría. No digo listo, digo más inteligente. ¿Por qué? Porque ha ensanchado sus limitaciones. Es decir, no está reducido al pequeño ego que tenía, sino que ahora su ego es más grande. Fijémonos. El ego es más grande. El ego puede crecer, claro. Cuanto más se acerca a la globalidad, a la totalidad, más inteligente se hace. Pero si se detiene a mitad de camino, será más inteligente que los pequeños yoes, aunque no demasiado. Y entonces, habiendo crecido su ego, ¿para qué le va a usar? Para nuevos logros, para nuevas ganancias. Es decir, está en condiciones de engañar, maltratar, etcétera, a los demás, en mejores condiciones que antes. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Bueno, ¿puedes añadir algo? Que hay que tratar de no ¿Se detenerse. te ocurra? No te entiendo. Que habría que No te he tratar de no, entendido. que habría que tratar de no detenerse. O, bueno, cortar con la Claro, crítica. claro. Bien. Pero ejercerla. O sea, no se trata de convertirnos en ladrillos o en imbéciles, sino ver y abandonar. Ahora, llegados a un punto en la profundización del Dharma, es decir, a un punto de menor limitación, ocurre eso que llamamos el punto sin retorno. No hay vuelta atrás. No se puede abandonar el camino, porque la budeidad se ha instalado. Es la nueva manera de respirar. Así que hasta llegar a ese punto nos podemos parar cuando queramos o cuando nuestro ego nos domine, y deteniéndonos, pues otra vez volvemos a la ignorancia. Y la maldad, según Buda, pues no es más que ignorancia. ¿Y qué quiere decir maldad? Pues aprovecharse de todo y de todos. Otra vez, yo y lo mío. ¿De acuerdo? Sí. Y Shirio. Gaso.
Gaso. ¿Y Sirio, te parecía interesante en esta dirección? ¿Y Sirio, algo de esto intuías tú? Sí, Daido, Gaso. Bueno, dice que sí por escrito. No creo que merezca la pena profundizar, abundar por lo menos, porque profundizar estaría mal empleado. Otra vez me oigo a mí mismo y esto es peligrosísimo. Bien, venga. Entonces no podemos profundizar en lo inexistente, en lo ilusorio, de forma que dejemos a un lado esto de la maldad y la ignorancia, porque ninguno de nosotros va a volver a las andadas. A ver, ¿se os ha ocurrido alguna pregunta nueva? Gaso, ¿hola? ¿Hola? No sé si me escucháis. Carlos, Sí, hola. Gaso, Daido. venga, Sí, soy José Carlos. Gas. Gaso. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿no? Aquello que dijo Buda, ¿no? Sobre el sufrimiento, la sed de existencia. Si podría, bueno, hablar algo sobre esto, pues me parece, bueno, un tema muy importante y que tiene que ver con pensar la vida, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, a veces pienso en ello y me pierdo un poco y seguro que, bueno, puedo encontrar un poquito de claridad aquí, un pedacito. Bueno, pues efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. La sed de existencia es causa de sufrimiento. Esto es lo que descubrió Buda y lo que nos repite siglos y siglos de maestro a discípulo, que es causa de sufrimiento. Sed de existencia. ¿Cómo entender eso? Cuando la gente, cuando la mente vulgar habla de hay que vivir el momento, me estoy oyendo otra vez, suele referirse a exprimir el momento, es decir, a matarle más que a vivirle, a aprovecharle desde el punto de vista placentero. Hay que vivir el momento. Bueno, ese momento hay que vivir el presente, dicen también. Ese presente y ese momento no es el presente y el momento del que habla Buda y los maestros de la transmisión. Es una versión egocéntrica del presente y del momento, por lo tanto es puro ego. En el Zen hablamos de saborear cada momento presente, saborearle, no exprimirle como una naranja y dejarla muerta. Alguien tiene que hacer algo con el micrófono o con los altavoces, porque yo me sigo escuchando. Bien. Sí, disculpa, nada, estoy teniendo problemas con el Esto es lo micrófono. primero que se me ocurre sobre la sed de Sí, existencia. no, bueno, nada, todo lo que dices. Esa clasificación de las Nada, lo entiendo, ¿no? personalidades asombrosamente Y es así, ¿no? antiguas, Veo la verdad de ello, ¿no? Pero a veces uno se encuentra bastante perdido, ¿no? Y busca y las formas condicionadas y las formas no condicionadas de la existencia, entre las que están pues, los Ravakas, los Homon, los Bodhisattvas y los Budas. Antes pues están los animales, los seres humanos, sí. en fin, una serie de
de perfiles, podríamos decir, en los que nos podemos encontrar. Por cierto, los he puesto en la traducción que hice Sobogens, pues están en Sí, la traducción. sí, totalmente, nada, lo entiendo. Sé que hay un sacar partido, ¿no? De la vida, ¿no? En esa sed de existencia que bueno, que es una de las causas es como casi una incompatibilidad, ¿no? Es que no se puede, es que nos está enseñando el sufrimiento, que no se puede. Pero bueno, a la misma vez como un sistema alimentado de mucho tiempo y nada, y hace falta ese... Ujú. Sí, entendido. En caso de Aido, y bueno, dejo paso para otra cuestión. Me ayuda muchísimo el Vamos a ver, escucharle. entonces quizás haya que insistir un poco. Hola, Cada vez que buscamos objetivos Gaso, para y hacer soy José Carlos, otra vez. objetos, Em, sexo, Bueno, nada, pensando también sobre lo que usted ha dicho y bueno, a veces, claro, uno ve cómo va el mundo y asusta, ¿no? Uno ve la verdad de lo que usted está diciendo, del ego, ¿no? Y uno ve su ego también. Pues estamos hablando de existencia. Bueno, y eso te deja en la posición que te deja, ¿no? En la posición de hacer algo, en una responsabilidad, ¿no? No hay límites, dice el ego. Y Cualquier cosa es por otro lado también son muchas cosas las que se me vienen a la cabeza. todo el mundo es semejante a... Se te va la vida también en este cambio, ¿no? Porque si bien no hay nada que obtener, no hay nada que ganar, ¿no? Eso es una ilusión, pero igualmente la manera de que echamos nuestra vida, ¿no? Por tierra, ¿no? Es también algo que me hace recapacitar, ¿no? Y para poder hacer... Y bueno, y ya está bien, digo yo, ya está bien, habrá que ponerse en esto ya, ¿no? Y cuanto más mejor, ¿no? Y bueno, a veces uno también es pesimista cuando uno pone pues las noticias, ¿no? Cuando uno ve el funcionamiento de muchas cosas, pero bueno, también cada vez hay más personas hablando de cambio y yo lo veo mucho, yo veo mucha gente también muy gastada y nada, que hay que ponerse mano a la obra. Que a su vez desencadenan un sistema sí. de compensación, de gratificación. Sí, yo creo que también, la verdad que la aclaración es muy buena y da que pensar, y quizás responsabilidad no era la palabra adecuada. Veces, pues, de acciones sí. que se creen placenteras porque antes se han experimentado. Entonces la liamos. Tendemos a esa adicción, a ese tipo de droga, a esa adicción a nuestros neurotransmisores, que por cierto tienen semejante composición a las drogas placenteras, a las plantas de poder, a toda esta serie de enganches y trampas. Cacho, Daido, gracias. Bueno, yo es que no quiero acaparar, pero no siempre uno tiene la oportunidad de hablar con alguien como usted y bueno, y compartir este rato con gente pues con experiencia de meditación y con años, ¿no? Y bueno, si se podría hablar durante el zazen, ¿no? De la concentración que se desarrolla y luego cómo esa concentración esa retroalimentación es importante en la vida diaria, ¿no? Para estar alerta, ¿no? De las imágenes, de cómo una vez de vez en cuando uno se deja llevar, ¿no?
como aquel por su ego, por sus filósofo pensamientos, decía, media quizá humanidad esa, levanta el puño contra esa la otra concentración, media, esa capacidad de y la alerta va otra media aumentando, prepara ¿no? un zapato para dar por debajo. En fin, Y esto bueno, sí es se puede hablar indudable, algo y sobre eso, el ¿no? Que cambio es significa importante. salirse de este juego. Bueno, yo Por empecé, tanto, la verdad lo comento con el que principio, creo que muy atención poco a tiempo, las maneras porque de eh, existir. la primera vez Luego que ya me no de senté vivir, fue hace, de, no sé si 2 años y medio o algo de de eso, detenernos pero bueno, con hasta hace muy poco placeres, mi zazen ha sido con bastante pobre. Y entonces, disuasiones, pues unos con meses, digamos, divertimentos, yo me considero que que mi seguramente zazen ha serán mejorado, ¿no? Y lícitos desde que, las leyes humanas, pero que están bueno, que reforzando nuestros bueno, que yo creo que es egos, difícil y por lo tanto deshacerse estamos como el elefante en el de barrizal, cuanto más se mueve, más se sí, hunde. creo que ha Una vez mejorado, hay que tomar que una creo que ha determinación, mejorado, o nuestra naturaleza, que creo que que antes, nos yo veo como antes, tomemos, la tome por nosotros. perdón, Es a lo que me refería antes. que es Es frecuente. decir, nosotros Sí, no bastante somos frecuentemente, nosotros, sí, no hay bastante ningún frecuentemente nosotros, ahora mismo, no hay sí, ningún sí. yo, no hay ningún ego, no hay nada de Impulsado eso, por, bueno, pues sin una conexión cósmica. Todos nada los que seres perdona, viven muy al impulsado mismo tiempo y son bueno, por sus interdependientes, libros de manera que sí, hacen esa bueno, por sus relación. libros, que la verdad que bueno, los llevo siempre conmigo, los leo Nosotros mucho quienes tomamos una y nada, que determinación, sí, que me no, siento eso es bastante ahora mismo. lenguaje vulgar La y meditación demás. zazen. Ujú. Sí, sí, gracias, Ido Gaso. Realmente sí, ahora es un libro de la meditación zazen que nada, que estoy leyendo ahora mucho y, y nada, que seguiré en ello. Más cosas, algún aspecto de las cosas dichas Estupendo, que queráis comentar. estupendo. Gracias. Continuar viendo al ego como un personaje literario, como un personaje de novela, de teatro, de autobiografía, sigue siendo un error. Creo que sería, y esto no lo supieron hacer los maestros de hace más de 2 siglos, porque no tenían los medios. Pero ahora los tenemos, ahora sabemos algo de neurociencia. Y por eso podemos hablar de neurotransmisores, es decir, de condicionantes, de circuitos cerrados, de enlaces neuronales que nos manejan. Es decir, ya no podemos decir que somos de nuestro ego, sino que somos de nuestro cerebro, somos propiedad de nuestro cerebro. Conviene desarrollar más este aspecto biomecánico, electromagnético. Y así podremos vernos más como robots, ya que estamos en una etapa de la evolución tecnológica en la que los ordenadores nos rodean. ¿Ordenadores de qué? De lo que los egos quieren. ¿Y a sus egos quién les manda? Pues un cerebro robótico, un ordenador a gran escala, 1 millón de ordenadores, pero siguen siendo ordenadores. Es decir, siempre la misma historia, el placer y el dolor, el dualismo, el 0 y el 1. Gasos. Es decir, la percepción del propio ego como un robot, que es en lo que insisto en mis libros, nos produciría más fácilmente la sensación de, la impresión de, el pensamiento de
impersonalidad. Si nos vemos como un robot, no se nos producirá ninguna emoción en contra, ninguna emoción como si tratásemos con una persona, sino impersonalmente podemos observar el funcionamiento de nuestro ego, impersonalmente, imparcialmente. Si nos vemos como personas, es decir, máscara, que es lo que significa, pues hombre, sabemos que detrás de la máscara estoy yo. Pues eso es mentira. No estás tú detrás de tu máscara. No eres tú el que está detrás de la máscara. No. Una de las afirmaciones del budismo es que nada existe por sí mismo. Nada es independiente. Nada ha aparecido per se. No. Somos resultados. Lo mismo los dinosaurios, que los póngidos, que las palmeras, que las lechugas. Todo es uno. Y la misma cosa. Estos pensamientos pueden ayudar a distanciarnos imparcialmente, impersonalizar. Y si no impersonalizamos, la práctica se hace muy difícil. Los viejos maestros decían, nacidos y muertos. Con eso querían expresar esa intuición no científica, pero sí capital, sí vital, sí global, por la que decían nacidos y muertos. Es decir, no somos nosotros mismos. O vivimos con el todo, o profundizamos en el cosmos, y ahí adquiriremos su sabiduría, o seremos simples prolongaciones de la robótica existencial, de la cultura robótica, del ganar más, del tener más, del yo y lo mío. Pero claro, el envite es muy engañoso, porque una de las características del ego es la de la identificación, es decir, estamos convencidos de que sí somos nuestro ego, la mayoría de la gente lo está. Y otra cosa que ocurre, que es igual, es que a cualquier ignorante que le preguntes tiene opinión sobre casi todas las cosas. Y cuanto más ignorante, más cerrado. Es decir, más terco, más está convencido de que lo que sostiene es verdad. Además utilizará esa palabra. Es decir, se puede hacer un test interesante sobre el uso de las palabras. La gente que dice absoluto o dice verdad no sabe lo que dice. Son palabras de trascendencia emocional, secular. O sea, desde que se adoraba a las estrellas y a la luna, a los montes, a los ríos o al mar, y se hacían sacrificios a estos seres del trueno, pues esta historia cultural ha evolucionado hasta hoy, hasta las religiones, hasta las soluciones astrológicas, no astronómicas, sino astrológicas. O sea, por mucho que le digan a los astrólogos, a los que hacen cartas astrales, que los astros ni están en donde ellos dicen, ni tienen poderes especiales, que los astrónomos conozcan,
que son los que los miran y los buscan y los miden y todas esas cosas, es decir, los que saben de ellos, pues cuanto más se lo explican, más dicen, no, no, yo no quiero oír nada de eso, quizá porque me quitan mi medio de vida o quizá porque, o sea, la magia. Ya volvemos a la magia. Ahí no hay evolución de la mente, ¿eh? Hay involución, avejentamiento. Estamos envejeciendo desde hace 25.000 años, 50.000 años, o 700.000 años, lo que queráis. ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde está la emancipación de la maquinaria egótica? Admisible en los primeros años de la existencia, puesto que el cerebro está para cuidar de nosotros, haciéndose cargo, recogiendo millones de informaciones diarias, que no usa, pero archiva millones de informaciones diarias, porque debe conocer el medio en el que vive para poder sobrevivir. Y ya claro, pero es que el medio ya no es un medio natural, ya es un medio máximamente artificial y por lo tanto superfluo. Entonces nuestro ego está montado sobre una maquinaria en principio supervivencial, pero cuya alimentación es artificial, ya que hay una contradicción que produce sufrimiento y que produce destructividad, destrucción. Es decir, estamos destruyendo nuestra casa. La única especie que lo hace es la nuestra. Estamos destruyendo, minando el mar, el aire, la tierra, los animales, a nosotros mismos. ¿No es una demostración de ignorancia suprema? Descanso un poco. A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Alguna afirmación? Sí, eso que digo tantas veces. Sí. Dime, Carlos. Pues completamente de acuerdo, pero has utilizado algunas palabras que yo no puedo utilizar. Por ejemplo, responsabilidad. Todo eso me suena, tu discurso me suena a una posición frente al mundo que solamente el cosmos puede adoptar.
Es decir, ninguna persona es responsable de las máquinas, excepto los maquinadores. ¿Me explico? Es decir, la responsabilidad es ideología. Es decir, el que se siente responsable hace política o hace literatura, hace cultura. Entonces, después de hacer cultura, es muy probable que compruebe que no ha hecho nada más que perder el tiempo y energía. No, el centro del universo eres tú. Y como tú eres el centro del universo y ya no necesitas más errores, más autodestrucciones, tú lo has nombrado, la de tu propia vida, mayor autodestrucción imposible. Si no necesitas más autodestrucciones, cambia ya, no esperes a más, cambia, pero no quieras cambiar nada, porque no es posible. Fíjate la de siglos, el propio Buda era un reformador, entre otros 6, de su época. ¿Y qué pasó con el budismo? El rey Asoka, su hijo, las cosas cambiaron 4 días. Desapareció el budismo de la India. Y él estaba allí, sus discípulos estaban allí. Y, en fin, 3 congresos. Y la caraba. Y nada. No hay nada. No hay más que ordenadores y miseria. Y 1 millón de dioses, eso sí. 1 millón de dioses en la India. ¿Eso es evolucionar? No cometamos el error de esperar. No cometamos ese error, porque la vida pasa, todo pasa. Mira, en Kosoji, que es el primer templo que fundó Dogen, le pregunté al jefe del templo, Uemoto-san, y le dije, algo parecido a lo que tú has dicho. Y este estado de cosas que vemos en el mundo, en la televisión, la gran formadora, la gran educadora, la televisión, la libre empresa de la televisión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Y se echó a reír. Yo me quedé extrañadísimo. Bueno, ante semejante tragedia, este hombre se ríe. Era el año 84. Y me dice, que lo arregle el cosmos. Que lo arregle el cosmos. Él se lavaba las manos. No es cosa mía. Puede desaparecer la especie, puede desaparecer el planeta. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde está el desapego? ¿Dónde está nuestro desapego hacia la vida? ¿Qué vamos a practicar? ¿El budismo zen para apegarnos más o para apegarnos menos? Porque solo el desapego desapega. Comprendo que sea escandaloso esto, pero me parece real. No, por favor, José Carlos, no, que no te dé que pensar. Que no te dé que pensar porque entonces vuelves a cometer el mismo error. Claro, sí, es tirarse al agua ya, sin libro de instrucciones, porque te vas a tirar al agua de tu naturaleza, que te está esperando, para ser tú mismo, para ser ella. ¿Entiendes? Con su ayuda. La práctica es aprender a vivir y aprender a morir. Es lo mismo. Ya, eso. Otro. Venga, que se está poniendo caliente esto. Estoy un poco confuso. ¿Con quién? Estoy un poco confuso. ¿Con quién? He entendido que no hay un yo, pero yo. Pero yo, después de trascender el yo,
ni, me, conmigo, gas. Sí, pues esa era la manera, como tú sabes, de Keizan, de decir, de hablar de un yo sustitutivo del ego. Es decir, de un pacto con el ego una vez que se ha profundizado suficientemente en el cosmos, es decir, que se ha conectado con el vacío, se ha percibido, se ha experimentado y estamos en el camino del cultivo, del cultivo, de la investigación del cosmos en las formas que nos rodean, en los seres próximos, vivos, todos, los insectos, los vegetales, los animales, los alimentos, los vestidos, los baños, las personas. Pero que son palabras, no nos fiemos de las palabras. Como hemos hablado otras veces, no hay la perfección, la búsqueda de la perfección es un camino, no es un objetivo. No seremos nunca perfectos. Y en el Soto Zen no queremos saber nada del Satori definitivo, del Nirvana y de esas cosas, sino de ayudar a la gente, al cosmos, a la naturaleza, allí donde estemos, lo que esté en nuestra mano. Sobre todo evitar molestarles, evitar sangrarles, evitar matarles, evitar todas esas cosas que estamos viendo. Evitar funcionar a nuestro ego. Eso ya es mucho, mucho, mucho. Todos tenéis experiencia de querer ayudar intelectualmente, hablando a otros, gente por la que tenéis interés, vuestros hijos, por decirlo más próximo, querido o como queráis llamarlo, y comprobar cómo se resisten y se ofenden y te dicen que estás como una cabra y que la secta y que todas esas tonterías defensivas. Es decir, no hay manera de convencer a quien no haya llegado a esos límites de los que hablaba antes, que tu naturaleza percibe en la forma que lo percibe ella en ti, tu agotamiento de lo que sea, y me he perdido. ¿Qué he dicho? No hay forma, no hay forma. No hay forma de convencer al que no está convencido. Dicho así, de golpe. Siguió. Acabo de entender qué significa que la duda solo está en la mente. Claro. Más allá de la duda es el punto sin retorno, ¿no? Más allá de la duda. Es decir, el que ha comprendido que no hay dónde ir, nacidos y muertos. O formamos parte del cosmos o estamos en ninguna parte. Estamos cargando con nuestro cadáver. En fin, los maestros del Zen eran grandes intuitivos, ¿no? Lo mismo que Lao Tse o otros. Percibían, fíjate, a qué distancia, tiempo, con la cantidad de prejuicios que tendrían en sus alrededores. En fin, es que es impensable. Pues ellos se orientaban en los zigzagues de la complicación mental y lograban percibir con lucidez la realidad. Y nos lo pusieron así en bandeja, para que, utilizando joven los medios hábiles, los adecuados para cada persona, pues pudiéramos acceder al camino de la emancipación, de la maduración, de la sabiduría del cosmos, en la que podemos participar, lo que esta especie pueda participar.
lo tanto, de los que lleváis más tiempo practicando, ya sabéis que no hay que buscar signos de la realización de nuestra propia naturaleza, porque es que no los hay. Consiste en estar constantemente en el camino. Es lo mismo que respiramos y no nos preguntamos cosas sobre la respiración, el funcionamiento de cualquier parte del cuerpo. Más. Puedo insistir, pensando en uno de vosotros con quien he hablado esta mañana, y me planteaba el problema de la dificultad de la comunicación de esta experiencia a otros. Yo destacaría que hay que encontrar el hábil medio de conectar con ese tal y como es ese, al que conozco. Es decir, los hábiles medios consisten en individualizar pedagógicamente, diríamos, la administración de tu experiencia de profundización. Como un camaleón, adaptándose a todos los egos. Me suena eso, sí. Cama, león, león, cama. Está bien porque se alterna, ¿no?, la firmeza, la fuerza del león con el teatro de las ternuras, ¿no?, la cama, el descanso, todo suave, yin yang, cosas así. Pero todo eso es cultura superficial, asociaciones fáciles, entretenimientos. Dejemos todo eso y a practicar lo real, lo ordinario, con la mente ordinaria. Hay gente que, tratándose de la mente ordinaria, les produce cierta insatisfacción, cierta frustración, porque esperaban milagros, poderes, cosas así, ¿no? Y se encuentran con que no, si es la mente ordinaria, es lo normal. Sí, pero ¿dónde está lo normal? Bueno, pues en ti, si lo practicas. Cuando lo practicas. ¿Quiénes están todavía? Léemelos. Silvio, Gonzalo, Carlos, Suso, José y Sam. Saber aquí. Hay mucho rum rum en la cabeza. Dejarla posar y a ver qué viene
dejarla posada en el suelo, un sampai del dejar caer, y a ver qué es lo primero que hay. Ah. ¿Qué? ¿Que no habéis hecho sampai? Claro, no habéis volcado la cabeza. ¿No habéis volcado el cubo? A ver. Sí. Muy bien, venga. Sí. Sí, ¿cuánto tiempo hace que tú practicas? Pobre, ¿qué quieres decir? ¿Que ha mejorado o que no ha mejorado? Que no te, es que no te he entendido. No te he entendido qué has dicho. Que tu zazen es que... Ah, que es mejor. Sí. Pero es, ¿es frecuente o no? ¿Haces zazen frecuentemente? ¿Eh? Sí, sí. Ya, ya, ya. Mira, uno de los... ¿Cómo? Impulsado por... Pues en uno de esos libros está dedicado al zazen. Eso es. Pues ahí tienes pues bastante información sobre la evolución del zazen. Pero antes me has preguntado si el estado de alerta, el zanshin, evoluciona, mejora, se profundiza, se agudiza. Sí, pero no es cuestión de voluntad. Es decir, de nuevo, hay que recordar que la sabiduría está en manos de nuestra naturaleza, no de nuestra mente.
de nuestra naturaleza y es ella la que lo va a hacer. Nosotros solamente tenemos que darle camino, mover los pies, como en el quinín, mover los pies. Ahora, el camino se hace mientras se mueve y lo hace ella. No es cuestión ni de voluntad, ni de pensamientos acertados. No, no, no. ¿Eh? Se fue. Bueno. José Carlos? Repasa. Repásalo y vuelve a entrar en la web y seguimos hablando. Bueno. Bien. Más. La que entró se salió. Sí. Sigue sin entrar. Entró Carmela. Ah, Carmela. Lo habías dicho otro nombre, ¿no? Carmela. Y ya. Carmela. Buenas noches. Carmela. Por fin, después de 1 hora y 20. Después de 1 hora y 20 de intentarlo. Sí. Oh, apúntalo, apúntalo. Probé con 3 ordenadores. Tíralo. ¿Alguna pregunta tienes preparada? Siento que hayas perdido todo este rato. ¿Me están oyendo o no? Sí, lo siento de verdad. ¿Tienes algún comentario? ¿Qué hacemos con la tristeza además de tirarla a la basura? Ni hay basura ni hay tristeza. No hay donde tirar. La tristeza, por oposición a la alegría, es un dualismo. Dualismo. Un extremo frente a otro extremo. Y Buda decía, huid de los extremos. No activéis esa mente que piensa la tristeza, que traduce los hechos en tristeza. Deshaceos de ella, dejadla caer. Siempre es lo mismo. ¿Qué aprendemos en el Zazen? A dejar caer, ¿no? No es el ego el que hace la interpretación de estoy triste, me pongo triste. Mírate al espejo, verás qué risa te das. Dice que sí. Así que ya se mira al espejo. Exacto, sí. Así. Esto es como buscar la felicidad, ¿no? ¿Qué hay que buscar? ¿La alegría? ¿Cómo? ¿Con risoterapia? Todo eso es artificio. Si sigues el camino, él te explicará las cosas. Él te enseñará a vivir. Con tristeza, sin tristeza, con estos motivos, los otros, causas, etcétera. Todo eso no tiene significado. Existe.
solo para el ego. ¿Existe la felicidad? No, no debes creer mucho en esa palabra. Tú practica el camino de Buda y comprenderás, tendrás respuesta para esa pregunta de ¿existe la felicidad? El budismo zen es utilitario, es para responder a nuestras preguntas, a las preguntas de nuestro ego, hasta que lleguemos a antes de haber nacido, donde no había lenguaje, donde no había preguntas ni respuestas, antes. Sin miedo, sin miedo. O con miedo, con miedo. Es igual. Pero hay que hacerlo. Si no hay cambio, el ego se fortalece. Bueno, no estáis muy parlanchines hoy. Buena señal. No hay preguntas, no hay respuestas. Bien. Esto lo podríamos llamar estar en el cocido. ¿Podrías repetir? No escuché bien. ¿Quién? Carmela. Se me ha olvidado. ¿Estar en dónde? Díselo tú. También. No sé, en el cocido. En el cocido. ¿Eso dices o qué? Chup, 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 chup. Perdón, hay mucho ruido. En el cocido. Cocido. ¿Lo has escuchado? Cocido. Chup, 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 chup. Chup, chup, plaf. Chup, 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 chup. ¿Lo has oído? Cocido maragato. Ah, bueno. Si te gusta más así. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión. Si no hay más que hablar. Sao, estamos en la sangre, en el crucero, cociéndonos en la olla. Gas, Carmela. Carmela. ¿Me has dicho Sal? Sí. Ah, termina se lo con dice Carmela. a Carmela. Bueno, hermanitos. Hasta el lunes.